Este programa llega a ustedes gracias a Construfan, construcción, compromiso y eficiencia. El mundo avanza en constante transformación geopolítica y cada vez más cerca de una gran conflagración nuclear. La arquitectura global de seguridad se ha roto y los países occidentales amenazan con escalar el conflicto en contra de Rusia suministrando de forma directa misiles Patriot a Ucrania. Mientras la economía de los ciudadanos europeos se deteriora considerablemente, Europa avanza con sus planes de rearme, así sea a costa de un mayor endeudamiento, porque no hay mejor negocio para Estados Unidos que Europa le pida prestado para comprar las mismas armas estadounidenses. Europa tiene previsto movilizar y procurar 800.000 millones de euros para alcanzar un gasto militar de 3.5% del PIB para este año 2030. Hay que ver qué significa eso y de dónde va a salir ese dinero, que seguramente se va a traducir en pobreza, desigualdad y más guerra. En Asia Occidental el panorama es menos alentador. Existe una tensa calma mientras los acontecimientos se precipitan con la fragmentación territorial de Siria. En una lucha por el control geoeconómico de esta región. Para explorar el papel de países como Turquía, Azerbaiyán y Yemen, es fundamental entender las dimensiones de esta batalla existencial. Todo esto significa que la guerra va a continuar, porque es el relato necesario de las élites para forzar un cambio de orden mundial, para evitar el avance de la multipolaridad y para mantener a flote la economía del complejo industrial militar que ha sido el corazón del imperio estadounidense desde 1945 hasta la actualidad. Para conversar sobre esto tenemos hoy un invitado muy especial. Se trata del profesor Juan Antonio Aguilar, quien es experto en geopolítica y director del Instituto Español de Geopolítica. Con el profesor Aguilar estaremos conversando sobre la tensión en Estados Unidos y su relación con las potencias emergentes, el conflicto en Ucrania y también todas las transformaciones que se están dando en Oriente Medio. La importancia de la región de la Pentalasia por ser vital para la consolidación de nuevas rutas comerciales y energéticas. Asimismo, exploraremos el papel de Israel en la política exterior estadounidense y su plan de expansión territorial, algunos conflictos potenciales en América Latina y el Caribe y en general las oportunidades que se presentan para nuestros pueblos del sur global. Acompáñanos y sigue con nosotros aquí en Debates del Sur Global. Bueno, tenemos hoy a un profesor experto, investigador de análisis geopolítico. Él es director del Instituto Español de Geopolítica y también, bueno, le seguimos en sus participaciones y entrevistas a nivel mediático. También el profesor tiene una plataforma de difusión a través de una página web, ¿no?, que es del Instituto Español de Geopolítica. Y bueno, nos sentimos honrados, profesor Juan Antonio Aguilar, por concedernos estos minutos, esperando pueda visitarnos pronto en Venezuela para analizar, ¿no?, el proceso de transformación geopolítica global, pero destacando los riesgos que hay para la seguridad internacional ante la posibilidad del incremento del conflicto en Europa del Este, ¿no? Ahorita hemos visto que Donald Trump y la postura del gobierno estadounidense, no sé si sería correcto decir que
que se ha sumado, se ha cambiado, continúa atizando y avivando el conflicto en contra de Rusia en esta región. Muy a pesar de lo que había dicho Trump al inicio de su disposición de concluir este conflicto y todas esas propuestas demagógicas que hizo para ganar las elecciones. Pero también, profesor, nos gustaría aprovechar su experticia y su experiencia para analizar el proceso de redefinición geopolítica que se está dando en Asia Occidental. Luego de que tenemos más de 2 años, casi 3 años, de un proceso militar, de un genocidio abierto en contra del pueblo palestino, pero además sabemos que eso no es lo único que está pasando en esta región. Hemos experimentado recientemente una guerra militar, sí, bueno, suena un poco redundante, pero es que las guerras hoy no solo son en el ámbito militar, ¿no? Entonces, una guerra abierta, un ataque militar directo de Israel contra Irán, ¿no? Y esos 12 días de tensión, pero que si sacamos la cuenta son muchos más, y aún al día de hoy existen fuertes tensiones en el marco de este proceso de redefinición. Entonces, bueno, yo no quisiera extenderme más bien darle la bienvenida, además aprovechar su experticia en el tema de la geopolítica, cuán pertinente es la geopolítica el día de hoy, ¿no? A la luz de todos estos acontecimientos y que nuestros pueblos puedan avanzar y entender en el entendimiento, ¿no?, de lo que está pasando en el mundo y cómo eso nos impacta en la realidad local. Bueno, bienvenido, profesor, adelante, esta es su casa. Pues muchas gracias, el honor es mío por estar aquí, agradezco mucho la invitación y bueno, pues vamos a intentar dar un poquito de luz y si los que nos ven pues se quedan con 2 o 3 ideas, ya no podemos darnos por satisfechos porque sí. En el fondo todo lo que tiene que ver con la geopolítica son acontecimientos bastante complejos, ¿eh? Y si ya de por sí cualquier persona no tiene el tiempo suficiente para andar profundizando mucho porque al final el trabajo, la familia y todo pues nos acaba ocupando el tiempo, pues si encima a eso le añadimos que los medios de comunicación corporativos, sobre todo anglosajones y occidentales, pues lo que hacen es enturbiarlo todo para que nada se entienda y así poder insertar su propaganda, pues claro, es decir, al final la gente no entiende nada, no sabe lo que está pasando, ¿no? Y decía un filósofo español que el gran problema de lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa, ¿no? Es decir, bueno, pues mira, por empezar por el tema de la Europa del Este, que es, en el fondo, la problemática es la misma que en Asia Occidental, que es la misma en el Golfo Pérsico, que es la misma en el Mar de China Meridional o en el Mar de Japón y que será la misma en el Ártico, cuando se agudicen las contradicciones. Y globalmente, luego ya entramos un poco en materia, globalmente, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que hay una potencia hegemónica con una serie de aliados. Muy bien, muchas veces no se sabe si son aliados o vasallos, por la forma de comportarse la potencia hegemónica, que son los Estados Unidos de América, luego está esa alianza de los 5 ojos, que son el mundo anglosajón, y luego el resto de aliados ya de tercera división, que fundamentalmente son los países occidentales, de la Europa occidental y el Japón, ¿no? Y luego otra serie de países también, ya a menor nivel. Entonces, bien, esta potencia hegemónica se percata en un momento dado que en el que tenía el dominio mundial tras el colapso de la Unión Soviética, se percata que están surgiendo una serie de potencias emergentes que le van a hacer la competencia. Y ahí es donde se produce la fractura geopolítica global. Esto podríamos decir que es la contradicción fundamental, como lo analizó Mao Zedong en su día cuando hablaba de las contradicciones, ¿no? Es decir, esta es la contradicción fundamental. Unas potencias emergentes que van a rivalizar con la potencia hegemónica y que por su importancia, su crecimiento, su potencial, exigen un nuevo orden internacional. La potencia hegemónica que pretende mantener su hegemonía. Y ahí es donde tenemos el choque.
como cada potencia emergente, quizá por sí sola, no tenga suficiente poder para enfrentarse a la potencia hegemónica, se produce lo que se llama el dilema de seguridad. Y es que estas potencias emergentes acaban convergiendo, aliándose, estableciendo acuerdos y países para aumentar su poder relativo. Entonces, otros países de ese subglobal que tienen todavía pues, menos capacidad acaban uniéndose a estas potencias emergentes para poder sobrevivir, para poder enfrentarse al dominio hegemónico, etcétera, etcétera. Y entonces vemos que se camina hacia eso que se llama la trampa de Tucídides. La trampa de Tucídides es el choque que se va a producir siempre desde el punto de vista de la geopolítica entre una potencia hegemónica y aquellas potencias que emergen que le van a hacer, que van a rivalizar con ella. Graham Allison, que es un profesor de Harvard, hizo un estudio sobre las veces que se ha producido esto en la historia en los últimos 500 años. Y encontró 16 situaciones históricas donde se producía esta situación. De las 16, 12 acabaron en guerra. Y hay de las otras 4 que quedaban, hay 2 que no se la podía determinar como guerra, lo que pasa es que ya no era la guerra comercial de siempre, por ejemplo, la Guerra Fría. Pero fue una guerra. Así es decir, que... Sí, ¿me decías? No, así es. Entonces, bien, pues esta es la situación, la contradicción fundamental que se vive. Esa contradicción se acaba expresando de distintas formas dependiendo de los distintos teatros de operaciones. Y entonces aquí entraríamos en un teatro de operaciones en la Europa Oriental, donde esa alianza militar, que es la OTAN, que es un instrumento de la potencia hegemónica, va intentando rodear a Rusia y avanzar hacia sus fronteras, y esto se ha producido fundamentalmente desde 1997, donde cada vez más países han ido sumándose a la Alianza Atlántica, a la OTAN, hasta el punto de que, bueno, ya son bastantes los países que hacen frontera directa con Rusia. Y esto, lógicamente, no puede escapar a los análisis de seguridad que realizan los estados mayores, en concreto al Estado Mayor ruso y al Kremlin. Y ahí es donde se produce ese momento, ese punto en el cual progresivamente fueron abandonando tratados de armas convencionales, tratados de armas estratégicas, tratados de armas de alcance medio, tratados de cielos abiertos. Es decir, fueron abandonando todo lo que era la estructura de seguridad colectiva europea, toda, por la cual, las actas de Helsinki, por la cual se creó la Convención de Cooperación y Seguridad en Europa, ¿no? Hay un momento en el que Rusia ya tiene que poner pie en pared y en diciembre de 2021 envía un memorándum y comunica tanto a Washington como a Bruselas que hay que volver a negociar un tratado de seguridad colectiva en Europa. Por supuesto, no le hicieron ni caso. Y como desde 2014 hay un régimen dictatorial en Kiev que tiene la intención de integrarse en la OTAN, que tiene una clara intención de enfrentarse a Rusia, que además estaba maltratando, con más de 15.000 muertes reseñadas por Naciones Unidas, a las poblaciones rusas de Ucrania, todo lo que significa el Donbass, Crimea y demás, pues se llega inevitablemente a ese conflicto. Es decir, la operación militar especial rusa no es más que el intento de forzar, de detener a la OTAN y forzar la negociación de ese tratado de seguridad colectiva en Europa. Eso es lo que nos explica ese conflicto que tenemos en el este de Europa. De tal manera que si Rusia gana este conflicto, es muy posible que se cree una crisis de legitimación y de motivación importante en lo que es la estructura militar europea e incluso en la propia Unión Europea como estructura política supranacional. Una cosa va a llevar a la otra, inevitablemente. Entre otras cosas porque la Unión Europea hoy día no es más que la rama política de la alianza militar. Así es. Ahora, profesor, fíjese,
Estados Unidos, primero, Donald Trump asume el gobierno y promete terminar con este conflicto. De hecho, si revisamos lo que fue el primer gobierno de Donald Trump, él fue coherente en el sentido de condenar y no enviar dinero a Ucrania, porque Trump afirmó y siempre ha afirmado que todo el financiamiento a Ucrania forma también parte de un negocio de los demócratas, que involucra al hijo de Biden directamente, etc. Eso es un escándalo y un secreto a voces que tiene ya más de 10 años allí, desde el 2015, 2016, viene todo eso. Ahora, Trump le demanda a Zelensky que le pague, creo que es aproximadamente 500.000 millones de dólares. Ajá. Pero también le hace suscribir un acuerdo para acceder a los minerales y a las tierras raras en Ucrania. Y luego, de repente, entonces ya cambia por completo la política estadounidense y las declaraciones de Trump, aunque sea desde el punto de vista de la retórica, ¿no? Vamos a estar claros con que desde el punto de vista de la práctica, ese apoyo no ha dejado de existir, pero desde el punto de vista de la retórica se presentó un cambio radical. Ahora Trump dice que es imposible detener este conflicto, que esta situación va a continuar. Entonces, ¿a qué podríamos atribuir ese cambio o desde la perspectiva de su análisis, qué es lo que está pasando ahora? Pues mira, es decir, partiendo del hecho de que Trump es un personaje rocambolesco. Es decir, en el fondo, es decir, da la sensación de ser un auténtico fantoche, un bravucón. Él se dedica todo el día a amenazar y a escribir tuits que además los hace él, lo cual es una irresponsabilidad. Entonces, bueno, este es el personaje. Es un personaje que todos más o menos tenemos idea de cuál es su pasado. Y bueno, pues él no pertenece realmente a las élites norteamericanas. Él es un multimillonario, ciertamente, pero no pertenece a las élites norteamericanas. Él es un paracaidista que ha caído ahí por ambición, por negocio, por muchas cosas. Y realmente lo que ocurre es que Trump se ve envuelto en las contradicciones que han surgido dentro de esas élites norteamericanas, dentro de ese establishment. Y entonces él está sujeto a lo que lobbies muy determinados, como el lobby sionista, complejos corporativos como el complejo militar industrial, por decir uno, ¿no? O los complejos tecnológicos, la Big Tech, la Big Pharma, etc. Y sobre todo los sectores neoconservadores, que son belicistas per se, que en la idea prácticamente de todos estos está el mantenimiento de esa hegemonía como sea. La consecuencia es que Trump realmente no tiene fuerza ni poder para dictar una política exterior distinta a la que establezcan el establishment. Y de ahí se producen esas contradicciones, esos bandazos, hoy voy por una dirección y mañana por otra, porque realmente no domina la situación. No solo Trump, yo creo que últimamente los presidentes norteamericanos son mucho más débiles de lo que da la sensación, ¿no? Ante el público. Piensa que uno dice, bueno, pues el presidente de los Estados Unidos es el hombre más poderoso del mundo. Para nada, para nada. Hay unas élites detrás, hay un Estado profundo, un establishment que al final domina y determina las decisiones. Basta que una serie de republicanos, de senadores republicanos, se alíen con los demócratas para que tiren abajo una ley que diga Trump que es, vamos, necesaria, ¿no? O un acuerdo, o una orden presidencial. Es decir, el poder no está ahí, el poder real no está ahí. Entonces, es decir, esto hace que, bueno, yo no dudo que en un momento determinado él tuviera la pretensión de acabar con la guerra en Ucrania, entre otras cosas para ponerse una medalla, porque así lo dijo en la campaña electoral. Pero una cosa es lo que él tuviera voluntad, si es que la tenía, y otra cosa es la realidad material sobre el terreno. Es decir, la realidad de que, bueno, hay toda una serie de
de élites y de poderes que no van por ahí. Y además, todos estos sectores del establishment norteamericano están muy relacionados con la City de Londres y con Bruselas, y que conforman un poder que no es exclusivamente ese Estado profundo norteamericano, es un poder global de ese mundo occidental de carácter colonial imperialista, que tiene intereses corporativos entrecruzados y, bueno, pues, es decir, ya digo, intento no juzgar cuál es la intención de Trump, no estoy en su cerebro para saberlo, ¿no? Pero aunque él quisiera, aunque él tuviera la voluntad real de llegar a un acuerdo con Rusia y demás, es que hay otros poderes que le determinan y le limitan. Fíjate que, por ejemplo, el acuerdo con Ucrania por el tema de las materias, de los metales raros, del tema de los gaseoductos y el luz para el petróleo y el gas ruso, todo esto, él pensaba hacer negocio con todo ello. Él en esa parte pensaba hacer negocio. Y, bueno, pues de buenas a primera, eso se cae. ¿Por qué? Porque se da por perdida la guerra y lo que se trata es de mantenerla como sea, porque es lo que interesa a esas élites. Hasta el punto, y esto es una noticia de estos días, de que el gran fondo de inversión BlackRock, que iba a llevar la reconstrucción de Ucrania y demás, ha empezado a abandonar el tema, porque ya los inversores no creen que eso vaya a producirse. Y no creen que eso va a producirse porque posiblemente la intención que tienen es que la guerra, aunque esté perdida, dure lo más posible. Es decir, lo quiera o no lo quiera Trump, eso es indistinto. Y si Trump fuera una fuerza lo suficientemente dura como para intentar oponerse frontalmente a eso, pues acabarían de alguna forma oponiéndole dificultades en el Congreso y la Cámara, o sea, en la Cámara de Representantes y en el Senado, o puede tener un atentado, o le montarían un impeachment, o cualquier cosa. Es decir, pero tenemos que entender dónde está el poder. Y en la geopolítica, que es el poder se parte del territorio, del espacio geográfico y sus poblaciones conforman un Estado. Y esa decisión, claro, si hay poderes que determinan la política de ese Estado, es decir, entonces hay poderes que determinan la geopolítica de ese Estado. Porque la geopolítica solo sirve realmente para que los Estados sepan tomar decisiones adecuadas a sus intereses. Y pues esa es un poco la circunstancia por la cual ahora vemos esta contradicción, esta especie de incumplimiento por parte de Trump, de la presidencia norteamericana, de la promesa de acabar con la guerra en Ucrania. Claro, no se puede acabar como quieran las élites corporativas. Claro. Ahora, fíjese, profesor, esto nos dice que el mundo está yendo de forma cada vez más directa hacia una confrontación entre potencias nucleares, digamos, lo que podría denominarse la Tercera Guerra Mundial, porque si notamos esto, podemos admitir que entonces es un triunfo de los globalistas, que son los que están imponiendo la política exterior estadounidense prácticamente que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, hemos visto que cada vez que Estados Unidos ha querido como que volver a tener una política más aislacionista, más centrada en sus realidades internas, siempre ocurre algo que determina el enfoque contrario de la política exterior estadounidense. Y como usted lo acaba de decir, esto es un ejemplo más de que ningún presidente estadounidense maneja realmente la política exterior de su país. Pero entonces, ¿cuál es la verdadera intención de los globalistas? ¿Será que este nuevo orden mundial se va a dirimir a través, como se han dirimido los dos o los últimos órdenes mundiales del siglo XX, a través de grandes conflictos y conflagraciones? ¿Quién va a terminar de pie si aquí se generase un nuevo conflicto de dimensiones nucleares, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, cuáles son los intereses máximos de esas élites? ¿Cuánto estarían
digamos, dispuestos a sacrificar por mantener esa hegemonía? ¿Y a qué debemos prepararnos los pueblos del sur global? Bueno, la pregunta es muy interesante y además yo creo que realmente es el fondo crítico de la cuestión, ¿no? Mira, en geopolítica debemos de partir de que los actores son racionales. Bueno, si no estaríamos con una pandilla de locos, que en parte es así. Pero, aunque a veces no son tan racionales últimamente. Claro, pero para hacer un análisis, pues hay que intentar partir de que los actores son racionales. Y como los actores son racionales, hombre, tendemos a pensar de que no van a ser tan irracionales de acabar en un conflicto que ponga en funcionamiento aquello de la destrucción mutua asegurada. Claro, creemos que eso no va a ocurrir. ¿Qué sería lo racional? Lo racional sería que efectivamente Estados Unidos, la potencia hegemónica, debe ser consciente de que ya no es el amo del mundo, de que el momento unipolar se acabó. Es decir, duró lo que duró entre el año 90 y el 2000 algo, y ya está, se acabó. Y lo normal es que dijera, bien, va a aparecer un nuevo mundo donde yo me voy a tener que sentar con otras potencias. No solamente China y Rusia, que parece que siempre pensamos en ello porque son las más evidentes, pero está India, está Brasil, está Irán, es decir, y seguramente Indonesia, irán apareciendo. Es decir, al final el mundo va a ser otro. Un actor racional que diría, bueno, voy a adaptarme de la mejor manera a ese mundo para tener una posición importante que permita que yo siga manteniendo una parte de mi influencia, sobre todo en mi área de influencia, ¿no? Mi área de influencia en qué política, y eso sería lo racional. Pero es verdad que hay una parte irracional en todo. Y, hombre, uno puede recordar cómo personajes muy ricos, que tenían mucho que perder, como las actuales élites corporativas, acabaron en una crisis en 1929, acabaron tirándose por las ventanas, lo cual es absolutamente irracional. No estaban arruinados, simplemente habían perdido parte de su poder económico, de sus capitales y demás, y se tiraron por las ventanas. Es decir, esa parte irracional también la tenemos actualmente, y es la que realmente nos produce miedo. Es decir, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? Pues si fueran actores racionales, tarde o temprano tendría que haber, pues eso, una conferencia como la de Washington o la de Potsdam o la de Yalta, donde hubiera se diera nacimiento a un nuevo orden mundial multipolar. Pero si domina la parte irracional y entre los sectores neocon, fundamentalistas religiosos norteamericanos, sionistas y luego los poderes todavía con esa ensoñación imperial como los del Reino Unido y demás, si eso se impone, sería como si se impusiera esa parte irracional. Serían capaces incluso de llegar a ese suicidio, de la destrucción mutua asegurada. Este es el gran peligro, y por eso yo creo que el sur global, las potencias emergentes, tienen que ser cuidadosas en el sentido de ir conformándose, de ir interrelacionándose, de ir consiguiendo cada vez una mayor soberanía sin que crucemos esa línea donde esta pandilla de locos son capaces de llevarnos al holocausto nuclear. Es un difícil equilibrio, pero es que no estamos a salvo de que alguno de estos elementos, ustedes recordarán a un John Bolton, por ejemplo. Sí, lo recordamos muy bien. Un John McCain, eran tipos que estaban para encerrarlos en un psiquiátrico. Así es. El mismo Rex Tillerson, que fue también secretario de Estado y manejaba el Departamento de Estado como que si era su empresa. Sí, porque ellos piensan que el mundo es su empresa. Es que de verdad es que es así. Ellos piensan que el mundo es su empresa. Y entonces cuando hay alguien que es que se les opone, pues entonces hacen como Trump, ¿no? Te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar. Es decir, al más puro estilo de Don Vito Corleone en la película El Padrino, ¿no? Es decir, bueno, pues, es que estos son los personajes. Entonces,
Lo que ocurre, y esta es una muestra de esperanza que puede ocurrir, y es que las contradicciones internas dentro de los Estados Unidos, no solamente dentro del establishment, sino una sociedad desintegrada, con una deuda y por lo tanto una economía en decadencia. Es decir, fijémonos que al acabar la Segunda Guerra Mundial, el PIB de los Estados Unidos era la mitad del mundial. Hoy, a duras penas, llega al 20%. Es decir, entonces, claro, es una economía ya en decadencia, una sociedad muy polarizada, con grandes problemas sociales. Es decir, ¿hasta cuándo va a durar esa capacidad de intentar actuar de forma hegemónica en la política internacional? No lo sabemos, porque puede colapsar por dentro. Es decir, lo bueno lo bueno y lo malo, ¿no?, de la situación que vivimos es que estamos en un mundo cambiante, un mundo que va a cambiar. Tardará más, tardará menos, no tenemos la bola de cristal, pero que esto va a cambiar, podemos darlo por seguro. Y claro, los momentos de cambio siempre son peligrosos, siempre son muy peligrosos, porque se dan las condiciones para que se produzcan esas fracturas que pueden llevar a conflictos graves. Así es, profesor. Fíjese, recientemente el mundo vivió días de mucha tensión. Esos 12 días de enfrentamiento militar abierto entre Israel e Irán, producto de ese ataque irresponsable de la entidad sionista en contra de la República Islámica de Irán, bueno, mantuvo al mundo en vilo y nos puso al borde de un abismo, ¿no? ¿Qué enseñanzas y lecciones desde el punto de vista geopolítico cree usted que podemos obtener de esos recientes acontecimientos? ¿Y por qué se pudo ejercer una disuasión efectiva? ¿Por qué se contuvo el conflicto, al menos temporalmente, desde la perspectiva de su análisis? Vamos a ver, cuando la entidad sionista lanza el ataque sobre Irán, el plan no era la excusa exterior, sí, hay que acabar con el plan de desarrollo del arma atómica iraní. Esto era absurdo, sabían perfectamente que Irán no tenía ningún arma nuclear ni estaba desarrollando ningún arma nuclear, porque la propia Organización Internacional de la Energía Atómica había pasado a Israel información sensible sobre lo que estaba haciendo Irán. O sea, que es que no se pueden llamar a engaño. Esta era la excusa. Realmente el objetivo era acabar con el régimen iraní. El objetivo era provocar un shock, de tal manera que, descabezado el gobierno de la República Islámica, de la Revolución Islámica, pues hubiera una acción de fuerza, de golpe de Estado, que pudiera tomar el control del país. Ese era el objetivo. Y ese objetivo fracasa. Y en el momento que fracasa, lo que se inicia es una guerra de desgaste que Israel no puede aguantar. Es decir, Israel no puede aguantar una guerra de desgaste porque no tiene profundidad estratégica, porque no tiene capacidad de hacer frente a un país como Irán, porque tiene muchos frentes abiertos, y no es solamente con Irán, es que ya hemos visto que ha fracasado con Yemen. Sí, así es. Vamos, es que ni siquiera ha podido derrotar totalmente a Hamás, que sigue todavía combatiendo en una Gaza destruida. Es decir, de todos los días hay bajas israelíes por las acciones armadas de Hamás, ¿no? Es decir, cuando se tienen tantos frentes abiertos, todos abiertos, y ninguno puedes decir que lo has cerrado de forma total y con una victoria completa y demás, entonces no puedes mantener esa guerra. Y entonces a los 10 días, 12 días, Israel ya tuvo que pedir la intervención norteamericana porque iba a ser derrotada. No iba a poder mantener ni siquiera la defensa antiaérea, que se le estaba agotando, donde ya las oleadas de misiles iraníes eran de 20, 25, es que no hacían falta más, porque claro, no podía interceptar ya ni siquiera una cantidad tan pequeña de misiles, ¿no? Entonces, bueno, a lo que asistimos ahí fue a una operación fracasada. Y entonces, si me permites, claro, dice, porque parece que esto, si no se explica, da la sensación que es que a la entidad sionista un día
se levantó más cabreada de que de costumbre y decidió atacar a Irán, ¿no? Es decir, no, aquí hay que entender lo que ocurre en todo el Asia Occidental. Mira, esta zona es, desde el punto de vista geopolítico, muy importante, muy importante. La denominamos Pentalasia, porque es el único punto del globo donde es un territorio que da 5 mares: el Caspio, el Mar Negro, el Mediterráneo, el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, que es la salida al Índico. Es decir, y es una zona de grandísimas riquezas de hidrocarburos, es energía, donde además están instalados importantísimos capitales. Por eso veamos lo que son los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita o Qatar, ¿no? Es decir, y por lo tanto es una zona de suma importancia estratégica, en la cual hay una serie de potencias que rivalizan por el control del territorio de esa zona. Esas potencias son Turquía, Irán, Arabia Saudita y la propia entidad sionista como parte del aparato colonial expansionista de los Estados Unidos. Muchas veces se hacen las preguntas de que ¿quién domina realmente la política exterior norteamericana? ¿Es Israel la que domina la política exterior norteamericana o son los norteamericanos los que dominan la política israelí? Es una simbiosis, es lo mismo. Los intereses de la entidad sionista son los intereses de la otra entidad sionista al otro lado del Atlántico. Son los mismos intereses. Y en esa zona del mundo es el control de esa Pentalasia. Y bueno, pues a partir de aquí podemos entrever cuáles son las acciones que toma cada actor para mantener sus posiciones, ¿no? ¿Qué le interesa a Irán? Bueno, pues mantener su eje de la resistencia, su eje chií. Es decir, Irán, Irak, Siria, ya sabemos lo que ha pasado en Siria, y Líbano, y Yemen. ¿Qué le interesa a Arabia Saudita? A Arabia Saudita lo que le interesa es desarrollar su plan Neon, es decir, una ruta terrestre que vaya desde el Golfo Pérsico a salir al Mediterráneo de los productos del petróleo, fundamentalmente, ¿no? ¿Qué le interesa a Turquía? Bueno, pues a Turquía le interesa su ruta del desarrollo, que también es otra forma de llevar todas esas riquezas del África Occidental hacia el Mediterráneo, pero pasando por Turquía. ¿Y qué le interesa a Israel? Pues que todos esos corredores pasen vía Jordania hacia el puerto de Haifa en Israel. Es decir, estamos ahora mismo ante un conflicto geoeconómico de primer orden. Y si miramos cualquiera de los puntos conflictivos, vemos que ahí están cruzándose todos. Por ejemplo, estos días sabemos lo que ha ocurrido en Siria, Suwaida, ¿no? Los drusos. Bueno, pero es que esta ciudad, esta zona de los drusos, se ha convertido en un punto fundamental para todo el control de todos estos corredores. Israel tiene intención, lo llaman el corredor de David, de llegar de Israel ocupando el sur de Siria a el Gran Kurdistán, que ellos llaman, que sería un aliado de Israel, y pasar por ahí esos corredores. ¿A costa de quién? A costa de aislar a Irán y de aislar a Turquía. Y bueno, pues estas son las causas últimas que están detrás de estas cosas extrañas que vemos, ¿no? Es decir, ¿por qué los drusos se oponen ahora y piden ayuda a Israel? ¿Por qué el régimen sirio actúa como actúa, que sabemos que está a órdenes, teóricamente a órdenes de Turquía? Pero todos intentaron repartirse el botín en una reunión secreta en Bakú, en Azerbaiyán. Es decir, hay toda una serie de movimientos porque hay mucho en juego. Interesante, profesor, también ver el papel de Azerbaiyán, ¿no? En este contexto, porque Azerbaiyán viene siendo un aliado militar estratégico de Israel desde hace décadas. Cierto. Y muy bajo perfil. De hecho, el primer abastecedor de petróleo de Israel es precisamente Azerbaiyán. Y Azerbaiyán quiere competir con Irán desde el punto de vista energético, ¿no? Entonces, sería interesante, ¿qué opina usted
del papel de Azerbaiyán en este concierto. Azerbaiyán quiere tener una salida hacia Turquía y de Turquía al Mediterráneo de sus productos. ¿Por qué? Porque ellos piensan que buena parte del gas ruso, que ya no llega a Europa por todo el tema del conflicto en Europa del Este, podría llegar de Azerbaiyán con importantísimos beneficios económicos, pero para eso necesita un corredor que pasa por Armenia. El corredor que pasa por Armenia. Y entonces ahí se produce otra fractura geopolítica que afecta a Irán, que afecta a Armenia, que afecta a Azerbaiyán y afecta a Rusia. Claro, y afecta, lógicamente, pero fíjate qué complicación, porque Armenia ahora mismo se considera protegida por Francia y por extensión por la OTAN. De hecho, el actual régimen armenio busca integrarse en la Europa occidental, en la OTAN, alejándose de Rusia. Y Azerbaiyán, claro, es una complicación, porque ya no es solamente con Rusia con quien puede tener un problema, sino también con parte de Occidente. Teniendo en cuenta además que Turquía le apoya, pero Turquía es país de OTAN. Es decir, todo este tipo de contradicciones en algún momento van a saltar por los aires. Y además se conjuntan todas en esa zona del mundo, ¿no? Lo cual lo convierte quizás ahora mismo en la zona más peligrosa, una vez que va quedando en evidencia que la guerra de Ucrania es una cuestión de tiempo, lo que tarde Rusia en una guerra de desgaste, de alcanzar sus últimos objetivos militares, ¿no? Ahí hay es decir, esa zona es ahora mismo quizás la más caliente, la más peligrosa, que no es la que estratégicamente había pensado la administración norteamericana, porque ellos su objetivo era China, era el mar de China. Pero, claro, se han encontrado con esta situación, quizá tampoco está buscada, pero es que evidentemente Trump tampoco puede decir por Netanyahu que es un personaje muy imbricado con parte del establishment norteamericano. Solo hay que ver como cuando va Netanyahu al Congreso de los Estados Unidos, como todos están allí aplaudiéndole y demás. Hombre, entre otras cosas porque el gran lobby sionista, la AIPAC, financia las campañas electorales del 100% de los senadores y del 90% de los congresistas. Claro, es que cuando el propio Trump en su familia tiene un yerno, Jared Kushner, que hace negocios en Arabia Saudita con Israel. Claro, de hecho, el corazón de Estados Unidos no late si no es por el financiamiento de la AIPAC israelí. O sea, no existiría Congreso, no existiría Senado. Ellos ponen los gobernadores y marcan, o sea, la política, las agendas políticas internas de ese país. Profesor, sí, interesantísimo ver. Adelante. Sí, que evidentemente en medio de todo este follón que hay en el Asia Occidental, los más perjudicados ahora mismo es el pueblo palestino, que es el que sigue sufriendo una vez más todas las consecuencias de tener allí a la entidad sionista al lado, ocupando su territorio. Hay que decir que hay otro plan, el plan Yinon, que es un viejo plan sionista de balcanizar todos los países de su alrededor, porque balcanizados, divididos en pequeños países, son mucho más débiles y son más fáciles de controlar. De ahí el intento de dividir el Líbano, el intento que va a haber de dividir Siria, entre drusos, alawitas, sunitas y demás, el intento, bueno, crear cantones en Gaza, que es lo que están intentando, ocupar el 40% de Gaza y dejar una serie de cantones, poco menos que de campos de refugiados, a los gazatíes que no se vayan o no logren expulsar. Y el siguiente será Jordania. Una vez que acaben con el asunto de Cisjordania ya bastante bastunizado, es decir, pues irán a por Jordania. Es decir, la pretensión del plan Yinon es balcanizar todos los estados que hacen frontera con la entidad sionista. Porque en el objetivo final, en esta especie de fundamentalismo religioso que padecen los dirigentes sionistas, es el Gran Israel, en el cual ellos utilizan la Biblia como si fuera el registro de la propiedad, ¿no? Es decir, determinando que
tienen derecho sobre territorios simplemente porque figuran en determinados libros religiosos, ¿no? Sí, sí, así es. La construcción del Gran Israel que va desde el Éufrates hasta, hasta el Nilo. Toda esa es la aspiración geográfica de Israel, y por eso no hay que perder de vista, como usted dice, el objetivo final. O sea, realmente la entidad sionista está desarrollando una guerra expansionista y de exterminio, porque efectivamente para tú poder ocupar territorio, tú tienes que eliminar a los pueblos que habitan esos territorios y balcanizar, fragmentar lo que ellos han hecho muy bien en la Palestina ocupada, la forma como ellos han ido fragmentando las porciones de territorio del pueblo palestino, que incluso aquellas que correspondían de acuerdo a la resolución de Naciones Unidas, las han ocupado con colonos, han eliminado y expulsado a los palestinos, las han cerrado con muros, con cercas, con rejas, y bueno, un estado de sitio que tiene desde 1948 hasta hoy. Fíjate que la geopolítica anglosajona ha sido siempre esa, el dividir y vencerás. Ahí tenemos el ejemplo de Colombia, Panamá. Correcto. Ha sido esa, el dividir y vencerás, ¿no? Es decir, entonces, cada vez que aparecen movimientos que lo que intentan es balcanizar un país o aparecen temas de derechos históricos o religiosos y demás, la mano anglosajona está detrás. Siempre. Así es, así es. De hecho, ahorita nosotros también lo tenemos, profesor, con la posibilidad de la emergencia de un nuevo conflicto militar en Sudamérica con el tema de Guyana, ¿no? Guyana es el país que más ha aumentado su gasto militar según el último informe del CIPRI durante el 2024. Y precisamente lo que está haciendo la ExxonMobil es ocupando unos campos petroleros que están en un mar por delimitar, que es un mar que está dentro del prácticamente contiguo al territorio de la Guayana Esequiba venezolana y muy, muy cerca de lo que es la desembocadura del río Orinoco. O sea, un territorio geoestratégico que Gran Bretaña desde hace más de 200, 300 años ha querido dominar, y ahorita están utilizando la fachada, por ejemplo, de esa gran corporación que es la ExxonMobil para de facto ocupar y financiar, ¿no?, a las fuerzas militares guyanesas, y para que Estados Unidos también con el Comando Sur tenga una posición militar mucho más activa en este espacio. Claro, pero vamos a ver, es que tú daros cuenta de una cosa, si ahora mismo hay esa situación es porque hay un gobierno soberano en Caracas. El día que hubiera, si en vez de un gobierno soberano hubiera un gobierno títere, ya se había entregado el Esequibo y esos campos petroleros. Es así. Es decir, por ejemplo, podemos hablar de los campos también de gas y de tierras raras que hay en aguas del antiguo Sáhara Occidental español, y cerca de las costas de las Islas Canarias, bueno, que están ocupados por Marruecos y donde los van a explotar compañías norteamericanas y británicas, sin que el gobierno español haga nada, que todavía sigue siendo la potencia responsable, porque fue la potencia colonial, responsable del territorio del Sáhara, ¿no? Es decir, así estamos, esa es la triste realidad. Y detrás de los grandes conflictos, como usted dice, siempre está Gran Bretaña allí. Sí. Siempre están los intereses británicos y anglosajones. Es que bien, profesor, diga, adelante. Sí, la City de Londres tiene mucho poder, eso hay que recordarlo, ¿eh? Tiene muchísimo poder económico y por lo tanto tiene mucha influencia, por supuesto, en muchos países. Ten en cuenta que, fijaros dónde se envía el oro. Es decir, el oro que luego al final acaban robando siempre. Es decir, cuando el señor Milei ha enviado el oro de Argentina al Reino Unido, bueno, los argentinos se pueden despedir ya de ese oro, ¿eh? Así es. O sea, se pueden despedir como se despidieron los afganos y como se han tenido que despedir otros países,
¿Por qué? Porque al final es el expolio, siempre es el expolio. Ahora, profesor, fíjese, ya estamos llegando al último segmento del programa. Ahora, a mí me gustaría ver de su parte cuáles esperanzas y cuál es la ruta que debemos seguir fortaleciendo desde el sur global. Ahorita vemos que, por ejemplo, el BRICS se posiciona como una plataforma emergente de cooperación, de intercambio, en donde todavía, digamos, los debates sobre la mesa están centrados en temas de desarrollo, en el respeto al derecho internacional, en la visibilización de los intereses de estos países del sur global y de las potencias emergentes. Pero ¿cuáles elementos considera usted que es importante destacar, ¿no?, en lo que es el proceso de consolidación de ese nuevo orden mundial multipolar? Porque estamos en una lucha geopolítica, o sea, y nadie dijo que la multipolaridad iba a llegar precisamente de forma pacífica, de forma armónica. Las personas, de hecho Venezuela, nosotros desde Venezuela, desde que llegó el comandante Chávez en la revolución bolivariana en el 99 hasta el día de hoy, siempre hemos estado trabajando por la consolidación de un orden mundial multipolar, pluripolar, multicéntrico. Ahora, eso implica grandes desafíos. Eso nos ha implicado a nosotros enfrentarnos contra la hegemonía imperial y ponernos de enemigos de los grandes poderes establecidos. Ahora, ¿cómo hacemos para consolidar ese orden emergente? ¿Cuál es la esperanza que existe y la oportunidad que existe hoy para los pueblos de nuestro sur global? Hombre, a ver, hay que convencerse de que es la única salida. Evidentemente es un proceso, y además yo creo que es un proceso imparable. Es decir, se tardará más, se tardará menos, pero una vez que ya se ha iniciado ese proceso, eso no lo va a poder parar nadie. Porque, es decir, los indicadores, los ratios que me inducen a pensar que no se va a poder parar es que cada vez favorecen más a ese mundo multipolar. Es decir, veamos cómo ha ido aumentando el BRICS, su capacidad económica, su demografía, el número de estados. Eso va a ser imparable. Bueno, todavía pensamos, bueno, pero todavía estamos hablando de temas económicos, de desarrollo, de cooperación y demás. Sí, efectivamente, pero a medida que crezca, a medida que se desarrolle, a medida que se profundice el proceso, el adversario se va a sentir más amenazado. Hará acciones que obligarán al BRICS, al ALBA, a la Organización de Cooperación de Shanghái, a la ASEAN, a coordinarse más, a entrelazarse más, a aliarse más, simplemente por supervivencia, por tener la necesidad de aumentar su poder relativo frente a la hegemonía. Esto es decir, no sabemos exactamente cómo ocurrirá, pero tendrá que ocurrir. O sea, necesariamente tendrá que ocurrir. Cuando, fíjate solamente cómo se ha expresado el presidente Lula en las últimas semanas, después de la reunión de los BRICS y de las amenazas del 50% de aranceles de Trump, respecto a lo mismo que decía el presidente Lula hace un par de años, que era mucho más tibio, mucho más condescendiente, que veía lo de los BRICS con mayor lejanía. Claro, hasta el momento que te tocan las narices, hasta el momento que están interfiriendo ya directamente en tu soberanía como país. Y esto va a ocurrir, va a acabar ocurriendo cada vez más y con más países. Por eso digo que el proceso es inevitable. El proceso llevará el tiempo que tenga que llevar, pero en la lógica de ese proceso está que ese subglobal tiene que ir cada vez uniéndose más, estableciendo cada vez más pautas de desarrollo, mayor coordinación, pagos en monedas nacionales, sistemas de medios de pago alternativos al SWIFT que domina la banca occidental, una menor utilización del dólar. Es decir, todo eso se irá produciendo, porque ya se viene produciendo, y tendrá que ir ahondando, porque no le va a quedar más remedio, porque la hegemonía va a intentar mantenerse.
va a intentar pagar su gigantesca deuda expoliando a los demás, va a intentar mantener su poder militar, va a intentar ir contra aquellos gobiernos que no sigan su línea. Por tanto, estos gobiernos se tendrán que defender, tendrán que apoyarse en otro, tendrán que aumentar las alianzas de seguridad y de defensa. Es decir, no, yo creo que es imposible, no queda otro remedio. Evidentemente, hay una labor muy importante que es formar e informar a los pueblos de que esta es la situación, para que sean conscientes de lo que nos estamos jugando y no se acabe eligiendo a cualquier trastornado, como ha ocurrido en Argentina, y se le ponga en la presidencia del gobierno, ¿no? Y con los resultados que ya conocemos. Entonces, hay una labor importante de informar a las poblaciones. Es decir, yo creo que eso es fundamental para evitar esas situaciones que distorsionan, ¿no? Es decir, Argentina, que estaba en la antesala, en el umbral de ser un miembro BRIC de pleno derecho, y ahora tiene un desquiciado de presidente, ¿no? Es decir, esto es lo que hay que intentar evitar, ¿no? Es decir, esto es muy importante. Así es, profesor, y recordar siempre, por ejemplo, nosotros desde acá siempre lo alertamos, que desde la perspectiva de ese poder hegemónico que busca la unipolaridad, que busca la instauración de un gobierno mundial, la principal amenaza es la multipolaridad, y no es cualquier modelo de orden mundial bipolar o tripolar, es la multipolaridad como concepto. La multipolaridad tiene una cosa que es fundamental para el sur global. Bueno, realmente para todos, ojalá, incluso para la Europa a la que vivo, y es el respeto a lo que cada uno es. Es decir, eso es lo fundamental. La línea fundamental de la ideología dominante del mundo occidental, moderno, capitalista, global, es que desaparezcan todas las estructuras que sirven de protección a los pueblos, las naciones, los estados, es decir, las organizaciones sociales, es decir, que desaparezca todo eso, que queden los individuos solos, desnudos, es decir, para que simplemente sean consumidores ¿de qué? De lo que ellos hagan. Por eso quieren la desaparición de las naciones, quieren un mundo global que dominen ellos. Mientras que la multipolaridad significa, bueno, pues que cada uno es como es. Oye, pues y los chinos son comunistas y los iraníes son chiitas, islámicos, la República Islámica y Venezuela es bolivariana. Y unos hablan español y son cristianos y otros son musulmanes y otros son confucianistas, ¿no? Es decir, o sintoístas en el Japón. Es decir, el respeto a lo que cada uno es. Y eso es lo fundamental, porque los pueblos se desarrollan siendo como son. Si no, lo desarrollarán desde oscuros despachos en Langley, en Silicon Valley o en Wall Street. Así es, profesor, importantísimo ese mensaje y también todas sus reflexiones sobre el proceso de transformación global que vivimos y la importancia, ¿no?, de que nuestros pueblos del sur global estén cada día más informados y tengan más la capacidad de apropiarse y analizar ellos mismos estas grandes transformaciones. Para nosotros ha sido un placer tenerlo desde acá, desde el Caracas, y bueno, usted allá en Madrid, ¿no?, en la calurosa Madrid. Gracias por ese esfuerzo de acompañarnos y ojalá podamos tenerlo en la patria bolivariana pronto para que nos visite. Bien, gracias por estar allí y acompañarnos en esta emisión de Debates del Sur Global. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @Debates del Sur Global en Instagram, Debates del Sur Global en YouTube y también en nuestro canal de Telegram, @Debates del Sur Global. Será hasta una próxima emisión que nos volvamos a encontrar. Este programa llegó a ustedes gracias a Construfan, construcción, compromiso y eficiencia.